el presidente Felipe Calderón. A mí me indigna, Joaquín, que en Nuevo León una manifestación de encapuchados insulte al ejército mexicano. Nosotros desde el PAN, insisto, le agradecemos a los soldados de México que se jueguen la vida para dar tranquilidad a todos los ciudadanos. Beatriz. El ejército mexicano es una institución que está por encima de el pretender patrimonializarlo electoralmente. El ejército mexicano, para salud de la República, es un ejército institucional. En el PRI valoramos al ejército mexicano y lo hemos hecho siempre, no solo en coyunturas electorales, y respetamos el extraordinario sacrificio que están haciendo en el combate al crimen organizado, que sabemos que debe ser un asunto de coyuntura, porque las funciones constitucionales del ejército están perfectamente establecidas en la Carta Magna. Rechazo categóricamente omisión, complicidad o cualquier tipo de contubernio. Las instituciones que están prohijando la posibilidad de avanzar en esta tarea fueron establecidas en gobiernos priistas. Es lamentable que el CISEN, que debe ser el centro de inteligencia para el análisis y la toma de decisiones contra el crimen organizado, se haya enajenado a quienes no son expertos en materia de inteligencia. Además, es dramático que se pretenda, con una cortina de humo, distraer a la ciudadanía del problema económico. ¿Qué tanto valor, qué tanta eficacia, qué tanta contundencia cuando un connotado delincuente como el Chapo Guzmán se fugó en una administración panista? ¿Qué tanto valor, qué tanta eficacia cuando un conjunto de mandos medios de las áreas de combate a la delincuencia han tenido que ser destituidos y muchos encarcelados porque se descubre su vinculación? Rechazo categóricamente cualquier vínculo con el crimen organizado. Es un recurso retórico que le está haciendo daño a un tema en donde todos los mexicanos debemos estar unidos. El tema del combate al crimen organizado no es un tema electoral. No se confunda la ciudadanía. Todas las fuerzas políticas estamos en contra del crimen organizado, pero no queremos lucrar con ese tema que le duele tanto a nuestra nación. Jesús Ortega. Que desde luego nadie podría estar en contra de que el ejército participe de manera emergente en el combate a la delincuencia. Si en Ciudad Juárez o en Tijuana o en otros municipios o entidades de la República hay una situación de emergencia en donde la policía ha sido rebasada y los gobiernos han sido rebasados, desde luego que me parece necesario y prudente que participe el ejército. Además, es parte la seguridad interior de la seguridad nacional. Y nosotros, en ese sentido, lo apoyamos. Dos, las acciones del gobierno federal en contra del narcotráfico las hemos apoyado y cuando sea necesario desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista político, las vamos a apoyar. Pero hay un problema. La estrategia en términos generales del gobierno para combatir a la delincuencia no ha funcionado. Yo tengo 3 datos que voy a dar. En 2002 fueron 3.5 millones las personas que probaron alguna droga. Esto dice la encuesta nacional de adicciones. En 2008 fueron 4.5 millones. En 2002, 307,000 eran adictos crónicos. En 2008, la cifra subió a 465,000. Es decir, en 6 años creció en 51% la cifra de adictos crónicos. Que la droga no llegue a tu familia, dice el eslogan gubernamental. Pero el número de mujeres adictas creció de 0.9 a 2% en 3 años. Y el 43% de los consumidores, fíjense ese dato, el 43% de los consumidores está en el rango de los 12 a los 25 años. No ha resultado la estrategia. Se necesita modificar la estrategia
para utilizar otra de carácter preventivo, no solamente punitivo. Germán. Todos los máximos históricos que había antes del presidente Felipe Calderón en materia de combate a la delincuencia, todos se han roto. Captura de droga, armas decomisadas, dinero en efectivo, extraditados que se mandaron a los Estados Unidos, personas capturadas y puestas a disposición de un juez por delitos contra la salud. El gobierno del presidente Calderón está dando resultados en esta batalla. De lo que se trata es de saber de qué tamaño es el compromiso de los demás actores políticos en esta batalla que tiene un reconocimiento internacional el presidente Felipe Calderón. Nada menos hoy Bachelet le reconoce al presidente la lucha contra la delincuencia. Y si el PRI no quiere hablar del pasado, ya no vamos a hablar de las acusaciones que hizo Miguel de la Madrid a Carlos Salinas por narcotraficante, o las de Fernando Moreno Peña en Colima a Mario Anguiano. Hablemos del presente. En Chihuahua es el primer estado en secuestros y ejecuciones. En el Estado de México es el primer lugar en violencia contra las mujeres. La verdad, tienen una responsabilidad en el PRI que deben acometer, y es exigible en campaña un compromiso de acompañar sin titubeos, sin dudas, al presidente Felipe Calderón. Y me adelanto, no es un asunto electoral, como se ha sugerido en algún momento. Lo mismo, el presidente detuvo actores políticos en Michoacán del PRD, del PRI o del PAN. No queremos en el PAN pausas electorales o fueros partidistas en la lucha contra la delincuencia. Que digan aquí los presidentes de los partidos si quieren una pausa electoral. El año que entra va a haber elecciones en 10 estados de la República. Pues de una vez, para decir, si quieren fueros partidistas para sus correligionarios, pues que lo digan de una vez. Beatriz. Desde luego que nadie quiere fueros partidistas. Supongo que el PAN ya está procesando retirarle la candidatura a Mauricio Fernández Garza, quien expresó públicamente que el acuerdo con el que tienen controlada, comillas, la violencia en uno de los municipios más relevantes de Nuevo León, tiene que ver con diálogos con un cartel y ciertos acuerdos con un cartel. Cuando digo y reitero que es un uso electoral de un tema que es de Estado, es porque parece mentira que no se reconozca el esfuerzo que hicieron los legisladores de todos los partidos políticos, fundamentalmente quienes en las comisiones de Gobernación y de Justicia del Senado aportaron para aprobar un conjunto de leyes que fortalece el rol de la Procuraduría, que da muchos más recursos y atribuciones al Ejecutivo para que combata al crimen organizado. Efectivamente, los resultados hablan por sí mismos. El nivel de crecimiento de las ejecuciones, el nivel de muertes, el nivel de crecimiento de los robos de auto. ¿Por qué queremos, de un tema que es trascendente para todo el país, jugar a la descalificación? Los gobiernos priistas han estado trabajando y coadyuvando en el marco de sus atribuciones. En este país, la legislación señala que el combate al crimen organizado es materia federal. Los gobiernos priistas participan de manera abierta y decidida en el Consejo Nacional de Seguridad. Los gobiernos priistas han acudido a coordinarse en todos los operativos que se plantean y muchas veces han sido gobernadores priistas, como en el caso de Ciudad Juárez, que plantearon la presencia del ejército para ser mucho más eficaces en un combate. Por cierto, el pasado no solo es el pasado de hace tiempo, tiene 9 años ya, está por cumplirlos el PAN gobernando. ¿Y qué acaso en el régimen del presidente Fox no hubo responsabilidades en el combate a la delincuencia? ¿Qué acaso la crisis que se recoge en esta materia no tiene que ver con las circunstancias inmediatas anteriores? Es fundamental el tema del combate al crimen organizado.